¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Disturbios cobran vidas en cárcel de Pavón. Entre las víctimas, Byron Lima Oliva. Vulnerabilidad en cárceles al descubierto tras incidentes en Pavón. Corrupción causa que reos dominen el lugar. Reos de Centro de Rehabilitación Pavón atribuyen responsabilidad de ataque a Marvin Montiel, alias El Taquero. Diversos sectores a favor de retirar la inmunidad a colaboradores de CICIG. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Y el tema que cobra relevancia en la agenda mediática de hoy, varios privados de libertad muertos en el interior del centro carcelario Pavón, es el resultado de una serie de incidentes que se registraron esta mañana, donde incluso resultaron heridas personas que visitaban esta instalación. La mañana de este lunes, en la cárcel de máxima seguridad Pavón, se registró un amotinamiento. Así lo confirmó el sistema penitenciario, por lo que la institución y los 5 centros carcelarios en el complejo de Fraijanes se pusieron en alerta. Ante los disturbios, cuerpos de socorro fueron alertados, quienes reportaron al menos 6 fallecidos, entre ellos el reo Byron Lima Oliva. Asimismo, trasladaron a varios detenidos con heridas de bala al Hospital General San Juan de Dios. De manera preliminar, se sabe que la suma de personas heridas asciende a 50. Cabe mencionar que los lunes son días de visita a los reos, por lo que se presume que varios visitantes sufrieron lesiones y otras decenas estuvieron en peligro durante el incidente en ese centro carcelario. Y con una explosión de granadas cerca de las 10:30 de la mañana inició el motín que provocaría la muerte a Byron Lima, pero fue hasta que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios dio a conocer los nombres de las personas fallecidas que se confirmaba su deceso. Aparentemente Lima habría muerto a consecuencia de la explosión de un artefacto desconocido durante una riña en el centro carcelario. El ex capitán del Ejército de Guatemala, condenado a 20 años de prisión, falleció a los 47 años de edad. Le hacían falta 5 años para cumplir su condena. Habría muerto durante el motín en la Granja Penal Pavón. Y sobre este tema, algunos reos dieron su versión de los hechos. Relatan que a eso de las 10 de la mañana las visitas que recibían fueron interrumpidas por explosiones y disparos que marcaron el incidente de la tragedia en Pavón. El supuesto motín inició entre esos dos bandos. Con la población no existe ningún inconveniente, la población está tranquila, estamos resguardando a nuestros familiares. El problema sucedió únicamente con los ánimos de seguridad que manejaban esas dos personas, Byron Lima y El Taquero. La disputa de negocios ilícitos dentro del centro carcelario fue el detonante para el motín registrado en Pavón, según los reos que han presenciado la pelea de poder entre estos bandos. Empezaron con pleitos entre ellos mismos, que uno quería un negocio y el otro ya lo tenía, entonces sucesivamente llegó hasta donde estamos ahorita. Bebida alcohólica, drogas, negocios, comedores, restaurantes, refresquerías. Se vive una corrupción desde muy arriba hasta los más bajitos, entonces ahí sí no hay nada que hacer, ¿verdad? Mientras
mientras sigan mandando ese tipo de gente a las cárceles que les gusta tomar dichos controles, tener dichos poderes en centros carcelarios, entonces siempre va a persistir esto. De acuerdo con el privado de libertad, Byron Lima no falleció instantáneamente. Estaba herido, gravemente herido, cuando privados de libertad lo trataron de ayudar, lo entregaron a enfermería, luego dicen que falleció. La duda que queda en el aire es cómo estos reos tenían en su poder armas de fuego y explosivos si supuestamente el fin de semana se realizó una requisa en dicha cárcel. Nosotros no hemos tenido ninguna requisa de la calle ni del centro penitenciario. Déjenme informarle de que aproximadamente tenemos un año que no tenemos requisa. Hasta los últimos momentos de vida, Byron Lima aún contaba con privilegios, mismos a los que también tiene acceso el taquero, según el relato. Visitas extraordinarias de noche el día que él gustaba, bebidas alcohólicas que jamás había visto en mi vida, privilegios lujosos, tenían comedores, ferreterías, discos, un sinfín de cosas que se manejaban internamente, las cuales pues fueron ocasionando todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y para conocer qué es lo que sucede a esta hora de la noche en Pavón, hacemos un enlace con nuestra unidad móvil. Allí se encuentra mi compañero Julio Hernández para actualizar la información. Julio, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, allá en el estudio principal de T13 Noticias. Muy buenas noches a todos los televidentes. Nosotros continuamos acá en el centro de detención Pavón, donde pues se registra un motín en horas de la mañana de este lunes que ha dejado como saldo la muerte de Byron Lima y de 12 personas más de lo que se conoce. En total 13 personas fallecidas y más de 10 personas heridas tras el motín que se realiza esta mañana, que se registra esta mañana, donde pues lanzan una granada y también ocurre un hecho armado. Se conoce que Byron Lima pues recibe 2 disparos respectivamente en el cráneo, pero también hay personas que se quedan en el interior de la visita durante varias horas y pues posteriormente los cuerpos de socorro las van retirando. Estas personas venían a visitar a sus familiares y algunas de ellas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales con crisis nerviosas para ser atendidas. Y por eso es de que vamos a tratar de hablar acá con el oficial William González. Él es portavoz de Bomberos Voluntarios para que nos amplíe detalles. Oficial, hoy se registran muertes en el centro de detención, personas heridas también. Así es, bombero voluntario, ya tenemos más de 10 horas de estar trabajando en este penal, en donde se ha contabilizado un total de 13 personas fallecidas, entre ellas una mujer de nacionalidad argentina. La mayoría de personas fallecidas están decapitadas y también presentan heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. Hasta el final del penal se ha localizado un hombre de aproximadamente 37 años, quien está calcinado, presenta desprendimiento de las extremidades superiores e inferiores. Oficial, ¿cuántas personas se sabe que pues han fallecido en el interior de este centro? Son 13 personas. También bomberos voluntarios nos dedicamos a la evacuación de personas que estaban aquí de visitas, hombres, mujeres y niños de diferentes edades, quienes fueron sacados a un área donde fueron atendidos por bomberos voluntarios, pero no fue necesario trasladar a ningún centro hospitalario. Muchas gracias, oficial. Él es William González, portavoz de Bomberos Voluntarios, institución que junto a bomberos municipales de la capital y bomberos municipales departamentales han trabajado acá desde muy temprano para poder socorrer a las víctimas. Muchos de ellos eran visitantes que venían a ver a sus familiares y pues tuvieron que quedarse en el interior debido a este ataque armado que se ha registrado. Muchas personas nos daban a conocer, parte de los visitantes nos daban a conocer que se escucharon varios disparos, se escucharon cuando estalló la granada y lo único que hicieron pues fue resguardarse. Los mismos familiares fueron quienes los resguardaron. Ustedes ven el movimiento que aún continúa a esta hora de la noche acá en el centro carcelario. Es que el Ministerio Público continúa haciendo su trabajo en el interior de este centro de detención, ya que pues tiene que procesarse la escena y luego trasladar estos cuerpos hacia la morgue del INASIF. Ustedes observan esta entrada, es la entrada principal a el sector donde ocurre este motín en horas de la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, tal y como le hemos llevado nosotros imágenes desde muy temprano. En el interior de este centro carcelario, de este sector, es donde ocurre este ataque y donde lanzan esta granada, tal como lo ha mencionado el ministro de Gobernación en una conferencia de prensa. Pues una de las personas que fallece en el interior es de nacionalidad argentina, también nos comentaba el vocero de Bomberos Voluntarios. También el
ministro daba a conocer que se investiga cuál era la razón por la cual ella se encontraba en el interior de este centro cuando ocurre este atentado por parte de personas que se presume eran dirigidas por el presunto narcotraficante conocido como alias El Taquero. Esto pues ya es parte de las investigaciones que tendrá que realizar la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público. De momento nosotros continuamos acá, el movimiento es bastante grande, ustedes pueden ver que se encuentra rodeado completamente este centro carcelario por agentes de la Policía Nacional Civil, acá también por socorristas que están en el apresto para poder atender si hay más víctimas que atender, si hay más personas que tienen ellos que llevar a un centro asistencial. Desde la mañana ya son aproximadamente las que se han estado trabajando acá en este lugar, los socorristas, también bomberos municipales, la PNC que vino hasta este lugar para poder pues tomar el control nuevamente de este centro de detención. Ya las autoridades han dado a conocer mayores detalles y nosotros desde acá les llevamos estas imágenes y esta información a todos los amigos de T13 Noticias. Bien, muchísimas gracias y cambiamos ahora el contacto y me voy con mi compañero Samuel Orozco. Él se encuentra en el Ministerio de Gobernación, en donde se ofrece una conferencia de prensa para oficializar los datos de lo ocurrido esta mañana en Pavón. Samuel, muy buenas noches, adelante. Así es, buenas noches, y es que pues como sabemos se ha dado a conocer por parte del ministro de Gobernación Francisco Rivas una conferencia de prensa donde se van a conocer ya los primeros detalles pero oficiales de lo que ha ocurrido desde horas de la mañana en la Granja Penal Pavón. Queremos resaltar 3 puntos importantes. El primero es que se ha confirmado el fallecimiento de 13 personas, pues estamos hablando de que 7 de ellas pues han sido identificadas, pero solo 3 con nombres y las otras 3 personas con un alias. Al mismo tiempo quiero indicarles de que según lo que ha manifestado el ministro de Gobernación, dentro de estas 13 personas fallecidas, pues podría darse a conocer de que hay una persona que ha sido carbonizada. Al mismo tiempo, también una persona de origen argentino fue asesinada dentro de todo este atentado que se ha realizado. Ella ha sido identificada como Johanna Elizabeth Virriel. Ella es de origen argentino y se encontró el pasaporte en este lugar. La persona carbonizada aún no ha sido identificada. Dentro de esto también se menciona de que se descarta el fallecimiento de un periodista, ya que durante los registros realizados el día de hoy no se tiene conocimiento de que un hombre haya entrado con el cargo de periodista, así es de que pues por el momento ha sido negativa esta información de que él estuviera dentro. La Embajada de los Estados Unidos tampoco se pronunció debido a que no tenía la información correspondiente en cuanto a la investigación. En cuanto a la visita se refiere, fueron retiradas 129 personas, las cuales afortunadamente salieron bien, ninguno de ellos fue tomado como rehenes, sin embargo no podían salir porque estaba circulado el perímetro mientras se tomaba el control. A esta hora de la noche lo que ha dicho el ministro de Gobernación es de que ya se tiene el 100% del control de la Granja Penal Pavón. Sin embargo, surgen cuestionantes como por ejemplo, ¿quién dejó entrar las armas de fuego calibre .40, .45 y 9 milímetros? También, ¿quiénes podrían ser los presuntos responsables de participar en este hecho? Hablemos del tema administrativo de la gente del sistema penitenciario, porque cuando la visita entra se le registra hasta en 2 ocasiones en los diferentes circuitos de seguridad. Sin embargo, pues aquí el armamento sabemos de que era bastante y por ello se ha vinculado a 25 personas, 25 reclusos, dentro de ellos el señor de apellido Montiel, quien es alias El Taquero, a quien se le atribuye este atentado de forma preliminar y por las primeras pesquisas que se ha hecho por parte del Ministerio Público. Quiero finalizar con esto. Lo que ha ocurrido es de que esta persona, según lo que ha dado a conocer el ministro de Gobernación, tenían algunos diferentes descontentos por el control de la Granja Penal. Hablemos de que entonces aquí no entró la participación de las autoridades en el tema de control, sino que ellos querían controlarlo. Y esto pues para nadie es un secreto de que se han dado a conocer notas anteriores de que algunos reclusos estaban tomando el control. Así es de que confirmada pues la muerte del capitán Byron Lima en el tema de las 13 personas y según lo que tenemos entendido, para él iba el atentado por la pelea de poderes. Al mismo tiempo, ya para finalizar, pues entonces son 25 personas vinculadas. La persona identificada como alias El Taquero será trasladado hacia la base militar Matamoros, al cuartel Matamoros, y las otras 24 personas podrían ser recluidas en diferentes centros de detención para evitar pues de que se den más conflictos y de esta forma pues evitemos más víctimas mortales, así lo afirmó el ministro de Gobernación. Son detalles preliminares que están surgiendo, se descarta entonces el fallecimiento de un periodista y también se descarta oficialmente la muerte de la esposa de Byron
Byron Lima. Con este reporte y con cámaras de mis compañeros Gabriel Hernández, Brandon España y Lauro Córdoba, yo regreso a los estudios principales. Buenas noches. Gracias, Samuel, por la información oficial. Ya escuchó usted, se descarta el fallecimiento de un periodista y de la pareja de Byron Lima, como se especuló en el transcurso del día. Y en más información, las deficiencias del sistema penitenciario son las que han generado a lo largo de los años incidentes como lo ocurrido en Pavón y la muerte de Byron Lima. Un exguardia de seguridad de esta institución reveló datos alarmantes de lo que ocurre a lo interno de las cárceles. TN23 tuvo acceso al testimonio de un exguardia del sistema penitenciario, quien dio a conocer detalles de los ilícitos que se registran adentro de las cárceles, poniendo al descubierto los mayores negocios. Los mayores negocios es la venta de marihuana, la venta de cervezas, la venta de drogas. La venta de drogas, otras cosas, ¿verdad? Así como bebidas que ellos la preparan, ahí mismo, bebidas fermentadas. Y lo que son las armas, ¿verdad? Pero eso es poco lo que son las armas. Asegura que existen grupos que se apoderan de los centros de privación y generan impunidad. Los grupos más peligrosos, más poderosos en las cárceles está la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Aparte de eso, pues estaba el ex capitán, pues Byron Lima, que hoy falleció. Ellos eran él era el preso más poderoso en Guatemala, pero desgraciadamente en un descuido, ahí sí que en un descuido y por lo que hizo últimamente la CICIG, que lo trasladaran para la cárcel de Pavón. Entonces, y el conflicto fue entre el preso, del apodado el taquero, ¿verdad? Entonces Byron Lima, después que llegó a Pavón, él tenía su gente, ¿verdad? Tenía su gente, pero era poco, no estaba muy organizada. Entonces, y Lima llegó poniendo reglas en la cárcel, ¿verdad? De Pavón. Pero como Montiel ya tiene tiempo de estar ahí, entonces desde ahí fue que se armó el roce entre Byron Lima y el taquero. Considera que el hecho ocurrido con Byron Lima fue tan bien planificado que hasta se intentó hacer creer que fue un motín. Es una gran organización, es un gran planeamiento que se hace desde afuera y como adentro, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que planificar bien cómo, quién lo iba a ejecutar, en qué momento y las armas que se iba a utilizar, ¿verdad? Las armas que se iba a utilizar, y para hacer el despiste lo hicieron como si fuera motín, pero el objetivo eso fue asesinar a Byron Lima. Reconoce que las malas condiciones humanas, económicas y de seguridad obligan a algunos guardias a ser parte de esos hechos. La mayor parte lo hacen los mismos guardias. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque ellos no ganan bien, no tienen un sueldo digno. Entonces lo que gana un guardia es de 3.363 quetzales. Trabaja 8 días, descansa 8 días. Y ellos lo hacen a veces porque llegó el día que le toca que salir de turno, no tiene para el pasaje, y por esa misma razón es que ellos se prestan a ingresar ilícitos en las cárceles. El exguardia, bajo su experiencia propia, dio a conocer cómo y con quiénes operaba Byron Lima. Pues ellos lo hacían las coordinaciones con el director general del sistema penitenciario. Ellos miraban a las personas que tiene de alto perfil económicamente. Entonces ellos llegan a ofrecerles, ¿verdad?, que si él quiere un traslado, que si se siente bien en tal cárcel, ¿verdad?, que si él quiere un traslado para otra cárcel, entonces ahí es donde le ponen el precio de cuánto va a ser el traslado. Está como en el 80-90%, desde el más alto hasta el más bajo. Desde el más alto hasta el más bajo, debido a que
a que en el sistema penitenciario no hay un control, Entonces, tanto como guardia y como administrativo, ellos hacen lo que se les da la gana. Es esto lo que ocurre a lo interno del sistema penitenciario y que a criterio del entrevistado es a lo que las autoridades deben poner atención para reforzar los protocolos de seguridad y retomar el control de las cárceles. El abogado defensor de Byron Lima llegó hasta el centro carcelario Pavón, donde señaló que es lamentable que el sistema de justicia haya permitido la muerte de una persona que a su criterio era inocente. Mire, después de 18 años, 9 atentados, este es el 10º. Es lamentable que el sistema de administración de justicia haya llevado a la cárcel a una persona inocente, porque hay suficientes evidencias que él no tuvo nada que ver con la muerte de Monseñor Gerardi. La última vez que hablé con él, hablamos precisamente que había sido visitado por unos personeros del FBI y ellos querían reabrir el caso, porque recuerden que este caso lo tuvo al principio el FBI y ellos estaban seguros en la reapertura del caso, que realmente era necesario porque el capitán Lima no fue responsable de la muerte de Monseñor Gerardi. Lamentablemente, el sistema no pudo autocomponerse. Sí, magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ya están en su casa jubilados, espero que duerman tranquilos si es cierto lo que pasó hoy, porque ellos tuvieron la oportunidad y no quisieron componer esta situación de injusticia. Pero bueno, magistrados de la Corte Suprema, lo mismo, queda en su conciencia, ya están en su casa, queda en su conciencia lo que aquí ha sucedido. ¿Y quién era Byron Lima? Mucho se ha hablado de él, pero ¿cómo es que llegó a ganar tanta popularidad en la sociedad? Conozca ahora la biografía de este personaje. Polémico y con una vida marcada por la milicia, Byron Miguel Lima Oliva es un ex capitán del Ejército de Guatemala. Estuvo durante 4 meses en los cascos azules de las Naciones Unidas, destinado en Chipre. Pero su vida tendría un giro inesperado en 2001, cuando fue condenado a 30 años de prisión, hallado culpable de participar en el crimen del obispo Juan José Gerardi. Su condena fue modificada a 20 años por una sala de apelaciones que calificó su participación como complicidad y no coautoría. Por el mismo crimen también fueron condenados su padre, Byron Lima Estrada, el también militar Obdulio Villanueva y el sacerdote Mario Orantes. En 2012, el Ministerio Público reportó la existencia de 11 denuncias de parte de otros prisioneros contra el capitán por distintos hechos, desde amenazas hasta posesión de drogas para consumo, asociaciones ilícitas, entre otros. En 2012 también su petición para redimir su pena fue rechazada. El Ministerio Público le acusó de formar su expediente de buena conducta con documentos falsos. En la prisión de Pavoncito se erigió como líder entre los privados de libertad y al dirigir una cooperativa que administraba una maquila, productora de zapatos, pelotas de fútbol, redes, etc., ganó el control interno del penal. En 2013, Lima Oliva fue capturado junto a otras 8 personas, entre ellos 6 guardias de presidios, al retornar de una supuesta cita médica a bordo de uno de 2 vehículos blindados en el kilómetro 16.5, ruta al centro de detención Pavoncito en Fraijanes. Lima aseguró que regresaba de realizar un tratamiento odontológico en una clínica ubicada en la zona 10. Ya en la sala de tribunales, el militar aseguró que había salido bajo estas condiciones de la prisión en 37 ocasiones. Hasta este lunes guardaba prisión en el complejo carcelario de Pavón, desde donde, según analistas, lograba tomar decisiones que favorecieran la impunidad dentro del sistema carcelario. 3 casos penales tenía Byron Lima, asesinado este lunes en el interior del Centro de Rehabilitación Pavón en el sistema de justicia. El caso Gerardi cumplía una condena. La segunda causa fue cerrada en el juzgado 11º de lo penal y la última denuncia estaba pendiente de aperturarse a juicio de un juzgado de mayor riesgo. Byron Lima cumplía una condena de 30 años de cárcel por la muerte de Juan José Gerardi.
En el juzgado 10º de lo penal a cargo de Walter Villatoro, fue denunciado por el Ministerio Público por haber entregado supuestamente diplomas falsificados para obtener su libertad anticipada en el caso Gerardi. En la causa penal, Lima se defendió ante el juzgador indicando que los diplomas fueron autorizados y entregados por el Ministerio de Cultura y Deportes. Según el abogado defensor Marco Antonio Rosell, esta carpeta judicial fue cerrada por José Eduardo Cojulón, juez 11º de la instancia penal. Eso está sobreseído, eso se acabó. Queda pendiente el del sistema penitenciario. Exactamente, eso está sobreseído y se sobreseyó en el juzgado 11 de instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Eso está sobreseído. En la última denuncia, Byron Lima fue denunciado por el Ministerio Público de haber dirigido una red criminal que operó a lo interno del sistema penitenciario, la cual se dedicó al traslado de privados de libertad del preventivo para hombres en la zona 18 hacia el centro de rehabilitación Pavón, pagando $7,000. En este caso penal quedó ligado a proceso junto a otras personas, entre ellas Edgar Camargo, exdirector del sistema carcelario. En esa denuncia estaba pendiente realizarse la fase intermedia, en la cual se resolvería si enfrentaría un juicio en un tribunal de mayor riesgo. Por aparte, exfuncionarios y sindicados del caso Cooptación del Estado y la Cooperacha lamentaron la muerte del reo Byron Lima en la granja de rehabilitación Pavón. El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, dice que la historia de Lima fue triste porque lo responsabilizaron del asesinato de Monseñor Gerardi. El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y otras personas en el caso de cooptación del Estado lamentaron la muerte del reo Byron Lima, quien perdió la vida después de unos incidentes ocurridos en Pavón. Decir que esta es una historia triste realmente de lo que le puede pasar a cualquier guatemalteco, porque Byron Lima no fue responsable del asesinato de Monseñor Gerardi. Ahí le tocó vivir a él una situación muy difícil, muy complicada, y lamento muchísimo que esto lo lleve ahora a una situación donde ha perdido la vida. Bueno, mire, yo lo lamento como cualquier otra persona, ¿verdad? Es de lamentar siempre que se pierda una vida humana y que se pierda innecesariamente, más en condiciones como las que se encuentra alguien que está privado de su libertad. Esto es una situación preocupante, pues, ya que se supone que las cárceles, se supone que se tiene que tener un mejor control, pero lamentablemente pues estas son las situaciones. Bueno, pues lamentando el deceso de una persona, esperando en Dios que se pueda aclarar el hecho y qué fue lo que pasó. Creo que ha sido una persona que jugó un papel en la historia del país. Lo aprecio en lo personal y lamento la situación que está pasando la familia de Byron Lima, refirió Pérez Molina. Mire, yo le digo, una tristeza realmente. Byron Lima, a pesar de que tiene 17 años de estar en la cárcel, yo lo conocí a él y lamento muchísimo porque él tenía aprecio de todas maneras como persona. La ley penal establece que cuando una persona fallece por cualquier motivo, el Ministerio Público debe presentarle al juez contador de aquellos procesos donde se le señala el acta de difunción. De esa cuenta, el Ministerio Público debe realizar el trabajo correspondiente, presentar estos documentos ante un juzgador penal para que los procesos que tenía Byron Lima en el sistema de justicia queden cerrados de forma permanente. Y regreso ahora con mi compañero Julio Hernández hasta Pavón para actualizar la información. Adelante con el reporte. Buenas noches, compañeros de TN23. Nosotros continuamos ubicados acá en el centro carcelario de Pavón, donde pues se continúa con el trabajo por parte de las autoridades para poder retirar los cuerpos de las personas fallecidas tras el motín que le hemos estado llevando nosotros toda esta tarde, también desde la mañana. Información muy importante, se puede observar la presencia de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil y también la Procuraduría de los Derechos Humanos que ha venido hasta este lugar. Vamos a aprovechar para platicar con el representante de la PDH para que nos amplíe detalles de qué es lo que se ha observado allá adentro del centro carcelario. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a TN23. Mucho gusto. Pues, de parte de la institución del Procurador de los Derechos Humanos a corroborar ya todo lo anunciado por el señor ministro de Gobernación, la lamentable muerte de 13 personas, 12 privados de libertad y una
y una mujer de nacionalidad argentina que estaba como visita. Y en este momento nos están informando de que hubieron 5 personas que trasladaron por la mañana, como ustedes informaron, y ahorita en este momento, allá al fondo, en la administración ya se iluminó el área donde pusieron los otros 8 cuerpos de otros privados de libertad, que eso sí permitieron al MP hacer la investigación en el puro escenario, ¿cómo se llama?, de los hechos, ¿verdad? Porque los otros cuerpos los trajeron de emergencia aquí a la guardia de prevención, pensando en que pudieran estar todavía aún con vida, pero cuando ya los bomberos se hicieron presentes, si ya no estaban, ¿cómo se llama?, con vida, pues ya no se los llevaron, por eso es que los encontraron ustedes aquí, ¿verdad? Bueno, licenciado, también se conoce que los guardias del sistema penitenciario y también los reos pues no han recibido alimentación desde que inicia esto. ¿Han corroborado usted si es cierto? Pues en ese momento, ¿cómo se llama?, de lo que es el servicio de comida, sí tiene que haber una suspensión, pues tenemos una presencia aquí, un movimiento operativo y todo, ¿verdad? Entonces, sí, mañana vamos a venir nosotros ya para que se restablezca, ¿cómo se llama?, y verificar que todo se haya restablecido. Y nosotros estamos en la verificación y el mismo procurador con la preocupación del irrespeto, ¿cómo se llama?, al derecho a la vida que hay en los centros, ¿cómo se llama?, penales. Al día de hoy se suman 70 privados de libertad fallecidos durante el año 2016, de los cuales 35, ¿cómo se llama?, son por muertes violentas. Entonces, esa es realmente como la preocupación en general en sí que hay. El hacinamiento, ¿cómo se llama?, vuelve a ser factor preponderante. La falta de control en los centros es porque no hay guardias penitenciarios suficientes para que, ¿cómo se llama?, cuiden todo eso, ¿verdad? Lamentable todo lo que está pasando. ¿Es el licenciado, su nombre y su cargo? Gerardo Villamar, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Muchas gracias, soy muy amable. Es parte de la información que nos da a conocer pues el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos que ha venido hasta este lugar. Quiero informarles allá al estudio TN23 pues que ya se está a punto de retirar todos los cuerpos de este lugar. Se ve allá al fondo donde se ve iluminado, vamos a tratar de que se pueda ver desde acá de la entrada principal, se puede ver allá cómo hay pues una cantidad de personas que están rodeando, donde hay una luz. Pues en ese lugar nos indica el representante de la PDH que es donde se mantienen los cuerpos en este instante ya a punto de ser trasladados hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Nosotros hemos llevado imágenes desde muy temprano de todo lo que ha ocurrido acá dentro del centro carcelario. Hemos estado acá donde ocurrió este atentado en contra de estas personas que eran privadas de libertad, 12 privados de libertad y una persona que se encontraba en la visita de nacionalidad argentina, tal y como lo dio a conocer el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, en conferencia de prensa. Él lo confirmó. Se investiga cuál era la razón por la cual ella se encontraba en este lugar, pues también el ministro, en palabras de él, pues decía que esta persona se conocía, según las investigaciones preliminares, que venía por lo menos una vez al mes a este centro de detención. Todo esto pues será parte de las investigaciones que las autoridades tendrán que realizar para poder continuar con esta investigación y determinar en realidad quiénes fueron los responsables de haber cometer todo esto. Ya las investigaciones están preliminares, pero nosotros con estas imágenes y esta información, nosotros vamos a regresar de este momento al estudio principal de TN23. Muchas gracias por la actualización a esta hora de la noche y siempre en el mismo tema. Durante el ataque ocurrido esta mañana a Pavón se dio a conocer que una de las personas fallecidas era de origen extranjero. Horas más tarde se dio a conocer que se trataba de la ciudadana argentina identificada como Joana Virriel. Llegó a Guatemala en el 2011 de Argentina. Era modelo, según información extraoficial. Visitaba Pavón cada mes, específicamente a Byron Lima. Autoridades continúan con las pesquisas para tratar de determinar el por qué esta joven se encontraba dentro de las instalaciones y confirmar si en realidad llegaba con Lima periódicamente. El exdirector del sistema penitenciario, Julio Talamón, calificó de lamentables los controles que existen en las cárceles. Estas carencias hicieron que el Centro Preventivo Pavón se convirtiera en escenario de muerte. El sistema penitenciario es la institución hoy por hoy más vulnerable, más corrompida, más deficiente de nuestro sistema de justicia y seguridad. Julio Talamonte, exdirector del sistema penitenciario, califica el asesinato del capitán Byron Lima Oliva dentro del centro carcelario Pavón como el mayor escándalo del gobierno actual.
Talamonti, quien fungió como director del sistema penitenciario en 2009, manifestó que los centros carcelarios siguen operando con mecanismos obsoletos que permiten la violación del sistema. Lo que es inaceptable es cómo en los cero controles de seguridad que existen dentro del sistema penitenciario, en la cero tecnología y esa corrupción de la cual estamos hablando, pueden ingresar desde drogas, desde mujeres, ilícitos, televisores, teléfonos, pero pueden ingresar, imagínense ustedes también dentro de las cárceles, armas de grueso calibre, granadas, bombas. Esto es intolerable, inaceptable. Según Talamonti, la crisis que atraviesa el sistema penitenciario no es nueva y este lunes se evidenció en la pugna que existió en Pavón. Las primeras hipótesis apuntan a que existía una disputa de poderes. Lima Oliva pretendía seguir con la hegemonía y quebrantaron la seguridad de Lima. Las estructuras del crimen organizado van cambiando y así como en su momento Byron Lima logró armar esta estructura de seguridad para él y para el control de las cárceles, han venido surgiendo dentro de los privados de libertad poderes paralelos y hoy queda demostrado cómo esta operación hecha por la gente que se vincula a este narcotraficante denominado alias El Taquero, de alguna manera demostró en una pugna de poder entre ambas bandas rivales del crimen organizado dentro de las cárceles, cómo uno quería que se distribuyera la droga, El Taquero, y Byron Lima no lo permitió. El entrevistado aseguró que la hipótesis que responsabiliza al narcotraficante Marvin Montiel, alias El Taquero, es solo una presunción, ya que pudiesen existir otros intereses que motivaron el motín en Pavón. Habrá que esperar la investigación específica del Ministerio Público para poder dilucidar quién, sea nacional o extranjero, tiene la culpa, y quien sea, así sean las autoridades mismas de gobierno, el sistema penitenciario, de instituciones como la CICIG, pues entonces iniciar las acciones penales correspondientes, porque no es posible que esto esté pasando en las cárceles de Guatemala. Analistas y exfuncionarios públicos, además del director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, se pronunciaron en relación a la muerte del exmilitar Byron Lima Oliva, asesinado en el interior de la Granja Penal Pavón. Julio Rivera Clavería, quien se desempeñó como director del sistema penitenciario de 1986 a 1988, calificó el asesinato de Byron Lima Oliva como lamentable, además de indicar que es la realidad que atraviesan las cárceles del país debido a la corrupción y la incapacidad de las autoridades en el manejo de los internos. En todos los planteles del sistema penitenciario lo que hay es una anarquía generalizada y el problema es que existe una combinación de corrupción bien complicada porque están metidos personal de seguridad, personal administrativo y funcionarios del sistema penitenciario. Entonces yo creo que lo que hay que replantear es el sistema en sí, el sistema penitenciario, primero creando la infraestructura necesaria, clasificando a los internos, profesionalizando a los encargados de la seguridad de la parte administrativa y dotando de recursos al sistema penitenciario. Por aparte, Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, se pronunció vía telefónica e indicó que acciones como la de Pavón afectan el sistema de justicia en nuestro país, por lo que esperan que las autoridades investiguen. Esto pues para nosotros creo que tiene un grave impacto para Guatemala. Evidencia la debilidad en el sistema penitenciario. Realmente creo que el Ministerio Público, las autoridades deben de hacer una profunda investigación sobre qué pasó en estos hechos. Creo yo que deben deducir las responsabilidades, a pesar de que es una persona que dentro del caso del asesinato cometido en contra de Monseñor Gerardi fue encontrado responsable y junto con otras personas de este hecho, pues definitivamente nosotros no podemos compartir pues esa acción que se realizó en la cual se le quita la vida. Nadie puede decir sobre la vida de otra persona. Condenamos definitivamente este hecho. El ministro de Gobernación confirmó que el motín de Pavón dejó 8 personas asesinadas, entre ellos Byron Lima Oliva, quien guardaba prisión desde el año 2000. Y luego de los incidentes registrados esta mañana dentro de la Granja Penal Pavón, circularon varios rumores que un periodista de la Embajada de los Estados Unidos se encontraba en el lugar realizando unas entrevistas y que había sido tomado como rehén y también había sido
contado entre los fallecidos. Ante estos rumores, se consultó a la consejera de Asuntos Públicos de la Embajada Americana, quien descartó la veracidad de los mismos, afirmando que ninguna persona de esta sede diplomática se encontraba en el penal. Y tras los incidentes ocurridos, autoridades del Ministerio de Gobernación brindaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer los detalles de los incidentes ocurridos y de los procesos investigativos a seguir. Ya en la cárcel de Pavón, la Policía Nacional Civil, con un aproximado de 2.000 elementos, ya tiene bajo su control la cárcel. En ella se han encontrado 8 cuerpos más que serán procesados en estos momentos por el Ministerio Público. Garantizamos ya la salida de todas las personas que visitaron el día de hoy a la población reclusa. Más de 125 personas se registraron como visita, las cuales ya fueron evacuadas el día de hoy. Asimismo, se han generado las condiciones de seguridad para que el Ministerio Público procese los diferentes escenarios criminales que ahí se generaron y proceder a hacer la inspección y el procesamiento de la escena criminal. De momento, las personas que ya fueron identificadas, se encuentra el señor Lima Oliva, Johanna Elizabeth Virriel, de 24 años, ella es de nacionalidad argentina, Jerónimo Juárez, Víctor Manuel Cruz. A las siguientes personas solo se les ha identificado con su alias como Caibil, Lico y Chichimeco. Se procederá a hacer el conteo de todos los privados de libertad a efecto de determinar la verdadera identidad de estas personas que de momento solo se identifican como un alias. Vamos a la pausa, pero no cambie que volvemos con más información. La Fundación contra el Terrorismo presentó una solicitud de reforma al acuerdo que da vida a la CICIG, la cual tiene como objetivo retirar la inmunidad y poder ser investigada por supuestas irregularidades. Para que exista igualdad y que se castigue a todos aquellos que violan las leyes guatemaltecas, miembros de la Fundación contra el Terrorismo entregaron a la Secretaría General de la Presidencia una solicitud de modificación al convenio que da vida a la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La inmunidad que se otorga a funcionarios de dicho ente ha sido utilizada como un escudo para evitar investigaciones. Es por ello que la acción legal busca generar transparencia, un orden constitucional y evitar el abuso de poder. Que se deje sin efecto la inmunidad diplomática de la que gozan tanto el comisionado de la CICIG como los demás funcionarios extranjeros que laboran en esa institución y que se les privilegie con la figura del antejuicio, para que sean objeto de persecución penal en el caso de que cometan algún delito. Gozan de inmunidad diplomática que se traduce en impunidad todos los funcionarios de la CICIG, los funcionarios extranjeros, es decir, el comisionado de la CICIG y los demás funcionarios extranjeros que laboran como investigadores o como fiscales en esa organización. Y pedimos que sean privilegiados con derecho de antejuicio, para que puedan ser sometidos a la justicia penal. Creemos que ningún guatemalteco, y mucho menos un extranjero que lleva a cabo una función pública, recordemos que la CICIG lleva a cabo una función pública en cuanto al tema de la persecución penal en nuestro país, puede estar sobre la ley. Todos debemos estar sometidos a la ley, como lo está sometido el más alto dignatario de la nación, que es el presidente de la República. Por aparte, se insta al Ejecutivo a que solicite ante Naciones Unidas una comisión de verificación del trabajo de CICIG
para eliminar el abuso de poder. Recordemos que en diciembre de este año cumple 10 años la CICIG de estar en nuestro país y que verifiquen todo lo actuado por esa organización. Esta misión debería estar integrada por expertos en el tema de derechos humanos y en el tema jurídico, ¿verdad?, para que monitoreen absolutamente todo lo actuado por la CICIG. En este mismo tema, el Instituto de la Defensa Pública Penal considera que es necesario revisar el acuerdo que dio origen a la CICIG para luego solicitar el retiro de la inmunidad ante las Naciones Unidas. Para el Instituto de la Defensa Pública Penal, respecto a la sugerencia de retirar inmunidad a los funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se debe tomar en cuenta el objetivo para el cual fue constituida la CICIG. Su estructura es especial porque tiene todas las garantías y todos los respaldos y protecciones de una institución diplomática. Entonces no se puede variar. Es decir, quieren hacer un cambio, deben buscarlo desde su origen. Incluso como país, según la funcionaria, se podría solicitar este aspecto a los máximos dirigentes de las Naciones Unidas. Tendría que haber un estudio específico de cómo está su ley orgánica, su creación. Yo he leído esa creación de la CICIG y tendría que ser los entes que la crearon, aquellos que podrían decir si están de acuerdo o no. Por su parte, analistas ven difícil que integrantes de CICIG sean procesados, pues argumentan que son protegidos por una legislación internacional. Pero, ¿será viable el recurso planteado por la Fundación contra el Terrorismo? Esto opinan expertos en temas legales. Ya sea la inmunidad se solicita si es en contra del comisionado, supongamos un ejemplo, quien tiene la competencia es el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Que existen elementos que puedan vincular a algún personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El artículo 10, el acuerdo, le faculta en este sentido la potestad y la competencia para que el comisionado Iván Velázquez pueda, de alguna u otra manera, retirar la inmunidad y poner a disposición de los tribunales correspondientes. Por lo que el acuerdo sobre la permanencia de la comisión se regula bajo la legislación internacional, establecido en la Convención de Viena sobre Derechos Humanos, donde se rigen los tratados. Pero según el experto, solo el Congreso puede modificar estos acuerdos. Existen consensos, pues podría en este caso ser negociado por estos dos entes el acuerdo que rige a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y en el Congreso de la República, varios diputados respaldan la propuesta de retiro de inmunidad diplomática a los integrantes de la CICIG, esto al considerar algunos abusos. El comisionado y toda su gente actúan con impunidad de diplomáticos. Por estas palabras, un diputado evalúa el actuar del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de considerar que ha realizado algunas acciones al margen de su mandato. El señor comisionado de la CICIG se ha estado extralimitando mucho en sus funciones porque su mandato es muy claro. Él vino a limitar la presencia de grupos paralelos ilegales. Eso quiere decir crimen organizado. Y sin embargo han perseguido cosas que no necesariamente es crimen organizado. Por ello, el legislador ve favorable la acción planteada por la Fundación contra el Terrorismo de retirar la inmunidad diplomática. Creo yo que habría que rediscutir el tratado y que ellos estén como cualquier otro fiscal, cualquier otro guatemalteco y que no tengan inmunidad para que el consumidor de justicia, para que el guatemalteco de la calle tenga más oportunidad de hacer responsable a las autoridades de la CICIG. Otros diputados consultados consideran que el tema debe ser debatido para determinar lo positivo y negativo de esta acción. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Que descanse y muy buenas noches.